Una ecuación es una igualdad que contiene una o más incógnitas. Acá tenemos un ejemplo de igualdad. 5 más 3 es igual a 7 más 1. En ambos casos la suma da 8. Y este es un ejemplo de ecuación, es decir, una igualdad en donde uno de sus valores, el cual desconocemos, está representado por la letra X. Esta sería la incógnita. Esta es una ecuación de primer grado con una incógnita X. Se llama de primer grado porque X está elevada a la 1. En una igualdad se diferencian dos partes. El primer miembro, que serían o está conformada por los términos a la izquierda del signo igual, y el segundo miembro, los términos que están a la derecha de la misma. Y la solución de esta ecuación sería x igual a 3, es decir, es el valor que satisface la igualdad. Porque en este caso sería 3 más 7 igual a 10. Resolución. Bueno, resolver una ecuación es encontrar el valor de la incógnita x, que verifique la igualdad. Entonces, para hacer esto se debe despejar la incógnita, es decir, el valor de x. Antes de ver el procedimiento, veamos lo siguiente. Acá tenemos una igualdad, por supuesto esto no es una ecuación porque falta la incógnita, pero la idea es mostrar que si nosotros afectamos o aplicamos la misma operación a ambos miembros con el mismo valor, la igualdad permanece. Vemos que en este caso tenemos que ambos miembros de la igualdad son iguales a 6. Si nosotros le sumamos 3 a ambos miembros, la igualdad permanece. Ahora nos queda 9 es igual a 9. Lo mismo si aplicáramos cualquier otra operación, por ejemplo división, multiplicación o resta, pero siempre con el mismo valor. Entonces ahora veamos cómo despejamos la x de la ecuación que vimos anteriormente. Nosotros acá tendríamos que eliminar 7 para que la x quede despejada. Entonces, como a x le estamos sumando 7, tendríamos que restárselo. Así nos queda 7 menos 7 igual a 0 y queda la x sola. Pero como vimos recién, esa misma operación la tenemos que aplicar en el otro miembro también para que se mantenga la igualdad. Es decir, que le restamos 7 a ambos miembros de la igualdad. Entonces nos quedaría 0, 7 menos 7 es 0. Entonces nos quedaría directamente x igual a 3. Y esa sería la solución. Esto en general no se hace, sino que para verlo en la práctica hacemos lo siguiente. Decimos que el 7 que está sumando lo pasamos al otro miembro con la operación inversa, es decir, va a pasar restando. Entonces nos quedaría x igual a 3. En este otro caso tenemos x dividido 3 o x sobre 3 igual a 7. Entonces para eliminar el 3 que está dividiendo tendría que multiplicar a la x por 3, es decir, aplicar la operación inversa, y por supuesto lo tengo que hacer, como vimos recién, lo mismo en el segundo miembro, es decir, multiplico a ambos miembros por 3 y en el primer miembro se simplifican, por lo tanto me quedaría x igual a 21. Y lo que hacemos en la práctica es lo siguiente, decimos, bueno, el 3 que está dividiendo
lo pasamos al otro miembro multiplicando, es decir, pasa con la operación inversa. Y quedaría x igual a 21. Ahora vamos a ver un par de ejemplos en donde vamos a despejar a x. Y vamos a ver los pasos a seguir. Primero tenemos que separar la ecuación en términos. Los términos se separan con los signos más y signos menos, siempre y cuando estén fuera de paréntesis. Acá tenemos un solo signo más, no hay paréntesis, entonces este signo nos va a separar el primer miembro en dos términos. Luego vamos a pasar los términos que no contengan x al otro miembro. Siempre con la operación inversa, como vimos antes, de sumando a restando o viceversa. En este caso, el término que no contiene la x es el 5, como está sumando, va a pasar al otro miembro restando. Y finalmente, vamos a decir, bueno, nos queda 3x igual a 11 menos 5, y ya esa cuenta la podemos hacer. 11 menos 5 es igual a 6, entonces me quedó 3x igual a 6. Y finalmente vamos a pasar los valores que acompañan a x al otro miembro, de multiplicando a dividiendo o viceversa. O sea, en este caso que está multiplicando, va a pasar al otro miembro dividiendo. X igual a 6 tercios, y esto me da x igual a 2. Entonces, la ecuación 3x más 5 igual a 11 tiene como solución x igual a 2. Para verificar cualquier ecuación debemos reemplazar a la x por el valor obtenido. Es decir, tenemos 3 por 2 más 5 igual a 11. Y si hacemos las operaciones, nos queda verificada. Veamos ahora otro ejemplo. 8 es igual a x sobre 4 menos 2. Y vamos a despejar la x siguiendo los tres pasos que describimos anteriormente. Es decir, que primero separamos en términos. Podemos separar en términos el segundo miembro, lo va a separar el signo menos, porque no existen paréntesis. Y ahora pasamos el término que no contiene la x al otro miembro. Como está restando, lo pasamos sumando. Entonces nos queda 8 más 2 es igual a x sobre 4, es decir, 10 es igual a x sobre 4. Y finalmente, en el último paso, tenemos que pasar al otro miembro los valores, en este caso el valor que está acompañando a la x. Como está dividiendo, pasará multiplicando. Por lo tanto, nos queda que x es igual a 40. Ahora les propongo un ejercicio. La idea es que lo copien, pausen el video y lo resuelvan solos. Y después, bueno, lo vuelven a poner el video y lo corrigen. Recuerden de seguir los tres pasos que vimos anteriormente. Veamos ahora este ejemplo. 3x menos 2 igual a 13 más 12x. Separamos en términos y vemos que tenemos más de un término en donde está la incógnita. Por lo tanto, lo que se debe hacer es agrupar en un miembro todos los términos que contienen la x y en el otro los que no la contienen. En este caso, vamos a pasar
el 12x que está sumando restando al primer miembro y el menos 2 que está restando sumando al segundo miembro. Y ya podemos operar en cada uno de los miembros, porque 3x menos 12x es menos 9x y 13 más 2 es 15. Y ahora pasamos al tercer paso. Menos 9 está multiplicando x, pasa dividiendo. Tiene que prestar atención a lo siguiente: cuando yo paso un valor negativo de multiplicando a dividiendo o viceversa, no cambia su signo, es decir, como en este caso, sigue siendo negativo. Y vemos que nos quedó un número fraccionario cuyo numerador es positivo y denominador es negativo. Si hago regla de signo, queda que todo el número va a ser negativo. Ese signo menos ya no se coloca en el denominador, sino que generalmente va en la misma línea de la línea de fracción. Aquí les dejo un ejercicio para que pausen el video, lo resuelvan y después lo corrijan. Ahí está la separación en términos. Agrupamos en el primer miembro todos los términos que contienen a x. Y nos queda la solución, x igual a menos 4. Otra forma de hacerlo es, fíjense que en el primer miembro tenemos dos términos con x y en el segundo tenemos dos términos con x y dos sin x. Podemos sumar los términos que contienen la x entre sí y aquellos que no la tienen antes de agrupar. Entonces ahora sí agrupamos las x en el primer miembro y los términos que no contienen x en el segundo, y llegamos por supuesto al mismo resultado. Bueno, y en este ejemplo ahora vemos que aparecieron paréntesis. Por lo tanto, los signos menos que tenemos ahí no pueden separar términos, porque habíamos dicho que los términos se separaban con signos más y menos siempre y cuando estuvieran fuera de paréntesis. Entonces lo que tenemos que hacer primero es aplicar la propiedad distributiva con respecto a la multiplicación, ya que el 3 va a multiplicar tanto a 2x como a menos 1 y el 8 multiplica a la x y al menos 8. Entonces me queda 3 por 2x, 6x, 3 por menos 1, menos 3, 8 por x, 8x, y 8 por menos 8, menos 64. Y ahora sí puedo separar en términos y procedo como lo veníamos haciendo hasta ahora. Es decir, que agrupo los términos que contienen la x. Fíjense que ahora elegí el segundo miembro, y es lo mismo para las x, y me queda que x es igual a 61 medios. Acá les dejo otro ejercicio para que copien, pausen el video y lo resuelvan ustedes. Bueno, y este sería el desarrollo del ejercicio. Noten que en el tercer paso, cuando paso el menos 6 dividiendo a menos 4, como dijimos no cambia de signo, entonces me queda numerador negativo y denominador negativo. Por regla de signos del cociente, signos iguales, resultado positivo. Entonces me quedaría 4/6 positivo, y si simplifico, eso me queda igual a 2/3. Bueno, ahora veamos este ejemplo. Fíjense que el 5 es divisor, o está dividiendo tanto a 4x como a menos 2. Entonces, una forma de empezar a resolverlo sería aplicando la propiedad distributiva con respecto a la división. Es decir, que tendría
4x dividido 5 menos 2 dividido 5, es decir, 4 quintos por x y 2 quintos. Y ahí podría separar en términos y ya seguir con el proceso del despeje. Pero fíjense que me han quedado dos fracciones. Entonces, otra forma que va a ser más práctica y voy a evitar las fracciones es pasando el 5 al otro miembro multiplicando. Pero como el 5 está dividiendo todo el primer miembro, pasa multiplicando a todo el segundo miembro. Por lo tanto, acá es fundamental colocar paréntesis para indicar que está multiplicando a todo. Entonces, a partir de ahora, ya puedo aplicar la propiedad distributiva con respecto a la multiplicación en el segundo miembro, eliminar los paréntesis, y ahora sí, agrupo los términos que tienen x en el primer miembro, los que no lo tienen en el segundo. Y fíjense que me queda en el primer miembro menos x igual a 17. Ese menos me está indicando que x está multiplicando o está siendo multiplicada por menos 1. Lo que pasa es que el 1, cuando está multiplicando a otro número, no se coloca. Pero en realidad tendría menos 1 por x igual a 17. Ese menos 1 que está multiplicando a x lo podría pasar dividiendo para que la x me quede totalmente despejada. Entonces me quedaría que 17 dividido menos 1 es igual a menos 17. Por lo tanto, menos x igual a 17 es lo mismo que x igual a menos 17. Acá les propongo otro ejercicio. Acá vemos que la incógnita x está en el denominador. Para despejarla tiene que quedar en el numerador. La única forma de hacerlo es pasarla al otro miembro, es decir, está dividiendo, pasará multiplicando al segundo miembro. Y bueno, y terminamos ahora de despejar, es decir, el 3 que está multiplicando pasaría dividiendo. 36 dividido 3 igual a 12. En este caso la incógnita no solamente está en el numerador, sino también en el denominador. Entonces, como vimos recién, vamos a evitar que quede ahí en el denominador, pasando el 2x al otro miembro multiplicando. Hago la operación, 4 por 2, 8x, agrupo los términos que contienen x, y la solución es x igual a 2. Acá les propongo otro ejercicio, y este es el desarrollo. Fíjense que yo acá me ahorré un par de pasos. Menos 12x menos 6 lo paso multiplicando al otro miembro, todo va a estar multiplicado al menos 2, por lo tanto el menos 2 lo puedo pasar dividiendo. Es decir, intercambié menos 2 con menos 2x menos 6. Si lo hicieron usando más pasos, bueno, tienen que verificar el ejercicio comparando el resultado final. En este ejemplo nos aparece la raíz cuadrada. Ese menos, que está entre la x y el 3, no separa términos, porque la raíz va a actuar como si estuviera entre paréntesis, el de x menos 3. Por lo tanto, tengo un solo término. Lo primero que voy a hacer es, voy a pasar el 8 que está multiplicando a la raíz, la voy a pasar dividiendo, entonces me queda raíz cuadrada de x menos 3 igual a 3. Para poder eliminar la raíz, le aplico la operación inversa, que es el cuadrado. Pero si se lo aplico al primer miembro, también se lo haré al segundo, es decir, elevo a ambos miembros
al cuadrado. Entonces la raíz cuadrada de x menos 3 elevada al cuadrado me queda x menos 3, y 3 al cuadrado me queda 9. Comúnmente uno dice que paso a la raíz cuadrada al otro miembro como cuadrado. Y ahora continúo despejando y me quedó x igual a 12. Ahora vamos a ver un par de ejemplos prácticos donde tengamos que despejar ciertas incógnitas. Empezamos con uno que está relacionado con la electricidad, la ley de Coulomb, y que nos habla de la fuerza eléctrica con que se atraen o se repelen dos cargas eléctricas. La fuerza eléctrica con la que se atraen o repelen dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de las mismas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, y actúa en la dirección de la recta que las une. Por supuesto que no nos vamos a detener en la parte teórica, sino en la parte de despejes, pero vamos a representar, para tener una mejor idea de qué se trata esta ley, vamos a representar, por ejemplo, supongamos que tenemos dos cargas eléctricas, cada una tiene un determinado valor, y están a una determinada distancia, y vamos a suponer que tienen signos opuestos, por lo tanto se van a atraer con una fuerza determinada. Entonces, lo que me dice la ley es que el valor de dicha fuerza es igual a una constante de proporcionalidad k, que es un número fijo, por el valor de cada carga, es decir, por q sub 1 y por q sub 2, todo dividido la distancia que los separa o que separa las cargas elevada al cuadrado. Entonces primero vamos a suponer que conozco todos los valores, es decir, de la fuerza, de la carga, la constante de proporcionalidad y la distancia, pero no conozco q sub 1. Entonces vamos a despejarla. En este caso, fíjense que es sencillo porque tengo un solo término, no existen más ni menos. Por lo tanto, tendría que ir directamente al paso 3. Es decir, pasar al otro miembro de lo que está dividiendo, multiplicando, y multiplicando a dividiendo. Es decir que, bueno, primero pasé d al cuadrado, multiplicando, y k y q sub 2 dividiendo. Lo podría haber hecho en un solo paso. Y ahí ya tengo despejado el valor de q sub 1. Ahora supongamos que no conozco d, es decir, la distancia que separa a las cargas. Entonces, fíjense que d, o la incógnita, quedó en el denominador. Como recién vimos, tenemos que pasarla al numerador, es decir, la pasamos al otro miembro multiplicando, por supuesto que va a pasar con el cuadrado. Ahora pasamos f dividiendo, y el cuadrado lo pasamos como raíz, y así me quedó despejada la distancia. Ahora vamos a ver un ejemplo de geometría estudiando cómo se calcula el área o la superficie del trapecio. Si vemos la figura, notamos que tiene dos lados paralelos entre sí. Esos lados se denominan bases. Al de mayor longitud, o a la base de mayor longitud, se la denomina base mayor, a la otra base menor, y la distancia entre las bases es lo que denominamos la altura del trapecio. Entonces el área del trapecio es igual a la suma de las bases, es decir, la mayor más la menor, todo multiplicado por la altura dividido 2. Bueno, supongamos que tenemos un trapecio y el único dato que desconocemos es la longitud de la base mayor. Este ejemplo es interesante porque en él vamos a ver que no siempre, para despejar, vamos a seguir los tres pasos que vimos en el proceso de despeje, lo vamos a seguir en el orden visto. En este caso vemos que ese signo más está entre paréntesis, por lo tanto no separa términos. Entonces, en el segundo miembro tenemos un solo término.
entonces debiéramos aplicar el paso número 3, es decir, lo que está dividiendo lo pasamos multiplicando, el 2, y lo que está multiplicando dividiendo, la h, la altura. Ahora ya los paréntesis no están más, entonces notamos que en el segundo miembro tenemos dos términos, por lo tanto tenemos que separar en términos, es decir, el paso 1, y pasar al otro miembro el término que no contenga la incógnita, es decir, la base menor, con el signo opuesto, es decir, que la base menor o b minúscula va a pasar restando a todo el primer miembro.